Hola Maki Friends, yo soy Rocío y hoy tenemos el comprar o pasar del mes de mayo, que se me pone la piel chinita nada más de pensar que para el siguiente comprar o pasar, si Dios quiere, si todo sale bien, o sea el de junio, ya voy a tener a mi bebita aquí conmigo. Entonces obviamente este va a ser un video muy especial donde vamos a hablar de lo último que se ha lanzado en maquillaje y mis opiniones, qué cosas considero comprar, cuáles, aunque a lo mejor no los voy a comprar, siento que es un muy buen lanzamiento. Considerando que ahorita obviamente mi presupuesto está concentrado en la bebé y ya saben cuántos gastos son esos, pero aún así el maquillaje es una parte muy divertida de mi vida y una parte que disfruto mucho, entonces sí hay una que otra cosita que se va a venir conmigo en este video. De igual forma me encantaría leer sus opiniones abajo y como todo, tanto las suyas como las mías son simplemente opiniones, nada personal ni en cuanto a las marcas ni productos y mucho menos a las personas detrás de estos lanzamientos. Entonces espero les guste. Les recuerdo que me encuentran en Instagram y Facebook como Makicienta y nos vemos por el grupo de Facebook que se llama Maki Friends. Regálenme un like y comencemos. Este video está patrocinado por los perfumes Dossier, con quien me agrada muchísimo seguir trabajando, y este mes se me antojó algo completamente diferente y es un perfume unisex, que es el primer perfume unisex que he tenido en mi vida porque siempre quiero así como que lo más femenino de lo más femenino, pero en este caso no sé, será que traigo muchas hormonas femeninas por la bebé yo, que se me antojó algo un tanto más neutral. Y déjenme decirles que es un aroma muy bonito, es el Spicy Orchid de Dossier, que está inspirado en el Black Orchid de Tom Ford. Y aunque sí está clasificado como unisex, siento que tiene unas notas un poquito más femeninas que masculinas. Entonces se los recomiendo mucho, pero ellos tienen muchísimas más fragancias inspiradas en otras de diseñador a un precio mucho más accesible, a partir de los $29. También son fragancias libres de crueldad animal, hechas en Francia, y pueden darlas a precios muy bajos ya que no tienen los precios intermediarios ni estar en las tiendas, etcétera, y es una compra segura ya que en todas sus botellitas nos incluyen una pequeña muestra que nos puede durar algunos usos, como para usarla, ver también cuánto te dura, aunque a mí me parece que son de muy larga duración, pero pues esto es para asegurarte de que vas a estar satisfecho con la compra, y si no, por algún motivo, lo puedes regresar y te devuelven tu dinero, pero al menos yo sí se los recomiendo mucho. Tienen muchos descuentos en su página web muy constantemente, de la cual les dejo los links aquí abajito, o también pueden usar mi código Rocío10 para un 10% de descuento. Todas las botellas contienen 50 mililitros, así que sí tendremos buen aroma por un rato. Y muchísimas gracias a los perfumes Dossier por trabajar con este canal, y sobre todo gracias a ustedes porque gracias a su apoyo es que recibo este tipo de oportunidades. Y ahora sí, vamos a hablar de maquillaje, que no sé ni por dónde empezar porque este mes estuvo cargadísimo con colaboraciones, Colourpop como siempre haciendo de las suyas, pero vámonos con las revelaciones de los sneak peeks pasados. O sea, nos quedamos que Jeffree Star iba a estar lanzando sombras individuales, y sí, ha lanzado 20 tonos, que me parece muy reducido, 20 tonos para todos los tonos de las paletas que él tiene, que es lo que yo esperaría que hiciera. Que ya todos los tonos existentes de la marca los pueda lanzar en individual, porque no están tan económicos, tienen un precio de $10 cada sombrita individual, lo cual se entiende porque es mucho más económico comprar una paleta que sombras individuales. Pero para las personas que usan constantemente las paletas, yo tengo dos favoritas de la marca y alguna te la acabas de tanto uso, sobre todo las metálicas, que es más rápido terminárselas. Me parece que tiene sentido este lanzamiento. También va a estar lanzando 25 tonos de sus labiales Velvet Trap, que esos nunca he probado de hecho los labiales en barra de Jeffree Star, solamente los líquidos, pero no dudo que sea una muy buena fórmula. Y hay otra marca además de Colourpop que lanzó un montón de cosas este mes, así es que vamos primero con ella, que es Morphe, que siento que se está poniendo mucho las pilas en sus historias de color. Honestamente no me gustan las paletas tan grandes como esta. Esta es la 35 de Desert Bouquet por $26. Pero a las personas que les encanta tener pues una variedad en una misma paleta, o sea como un poco de todo, esta tiene un precio de $26 y se ve así como las flores del desierto más o menos, que Colourpop tiene historias de color muy parecidas a esta. Entonces
creo que Morphe está intentando seguir el modelo de negocio de Colourpop, así muchos lanzamientos con historias de color parecidas, solamente que en su esencia de paletas más grandes. Esta es la segunda colaboración de Morphe con Coca-Cola, que es de la Coca-Cola Light y de un anuncio, algo así de 1970. Lo que me llama la atención es que ni un solo tono rojo tenga esta paleta, pero independientemente de eso, se me hace una muy bonita historia de color. Últimamente he estado más interesada en los tonos neutrales, mostazas y con un metálico nada más en el párpado móvil, o sea, maquillaje muy sencillo, y creo que esta paleta nos lo puede dar. Y por el hecho de ser inspirado en la Coca-Cola Light, que es pues esta en base plata, creo que tiene sentido esta historia de color, pero sí extrañé el rojo pues por ser con Coca-Cola. La paleta tiene un precio de $22 y además la colaboración va a estar conteniendo una máscara de pestañas que esa sí es completamente roja y sí es como un rojo lata de Coca-Cola, que no es la Light, pero bueno, al menos sí hay algo rojo aquí. También un set de brochas de ojos y un set de 4 mini glosses, estos por un precio de $19, el set de brochas $26 y la máscara $12. No soy para nada fan de Coca-Cola, no me llama la atención ni la bebida, ni la marca, ni las cosas de la marca, nada. De hecho, creo que tengo más de una década sin probar una sola Coca-Cola. Y creo que eso está muy bien, no lo he necesitado. Pero esa paleta de sombras sí me gusta, y también porque tiene como esta vibra de los 70s, al menos en el empaque se ve muy bonita. Y sería una de las que se va a la lista de deseos de este mes. Aunque todos tenemos nuestro talón de Aquiles, porque el café sí no lo puedo dejar. Pero bueno, esta es la otra paleta que les quiero presentar de Morphe, la 18H Sweet on Hue, que me parece muy bonita, y por eso les digo que Morphe creo que se está poniendo mucho las pilas en las historias de color. Las 3 paletas de este video de la marca creo que están muy bien pensadas. Esta me encanta, los tonos pasteles me gustan muchísimo, aunque yo tengo la que hicieron en colaboración con Pony's Makeup y esa la uso normalmente, entonces no creo necesitar esta, aunque pareciera que esta tiene tonos un tanto más intensos, sobre todo por estos swatches, pero yo no creo, la verdad, que estos swatches sean reales, sobre todo los de la piel oscura. O sea, pareciera que son una maravilla y tengo mis dudas, porque de esa paleta que les digo que ya tengo, los swatches son súper débiles, hay que estarle ahí dando y dando, incluso también para que pigmenten los ojos. Entonces sí creo que están un tanto engañosos o retocados con Photoshop o algo así, pero la paleta está muy bonita, y ese tono rosita metálico que se llama Ginger Snap se me hace muy lindo. Y el último lanzamiento de Morphe que tenemos este mes es la colaboración de Makeup by Ariel. El maquillista de Kylie Jenner ha creado 2 sets de brochas con Morphe, aunque se salen mucho de los rangos de precios de Morphe y no sé qué tan buena idea es eso. Aquí dice que fueron diseñadas exclusivamente por el maquillista y seguramente utilizaron materiales más costosos. De hecho, ves estas brochas y a mí me recuerdan más a las de Kim Kardashian que a cualquiera de Morphe. Y qué curioso, porque él también ha maquillado a Kim Kardashian. Entonces, la verdad es que no sé, como que siento que no va tan de acuerdo con la marca esta colaboración. Bueno, la colaboración me imagino que sí, pero los sets de brochas que no lo compraría, porque un set son 12 brochas de rostro y ojos, o sea, entre las dos, $98, o solamente el set de ojos por $48. Y me recuerda también cuando Makeup by Mario, ahora sí el maquillista de Kim Kardashian, él hizo una colaboración con Sephora Collection y también eran brochas más o menos de estos precios, creo que hasta un poco más, y fue un poquito antes de lanzar su marca de maquillaje. Entonces tal vez es para medir las aguas, para ver qué tanto ventas atrae, que tanto llama la atención, y después Makeup by Ariel sorprendernos con su propia marca, aunque no me sorprendería, la verdad. Y ya que andamos con esto de las colaboraciones, pues le seguimos, ya que este mes, al igual que el pasado, tenemos un montón con películas, personajes, hasta personas que ya no están, bueno, que ya fallecieron. Entonces creo que esto no tiene límites, y comenzamos con
una de las princesas favoritas de este canal, La Sirenita, en colaboración con I Heart Revolution, que ahorita estaba buscando en internet. Según yo ya habían hecho una colaboración con La Sirenita, pero no encuentro ninguna otra imagen más que de esta paleta, que es la nueva. Entonces creo que soñé, porque sí, me salen imágenes que colaboraron con Cenicienta, con La Bella y la Bestia, con La Princesa y el Sapo, pero de Sirenita parece que es la primera vez. Creo que soñé o un déjà vu o algo así. Pero bueno, fíjense que estéticamente, o sea, los empaques, todo lo exterior de la colaboración se me hace muy bonito, y luego el color así como un morado clarito, no sé, se me hace muy bello, pero los productos no me llaman tanto la atención. Por ejemplo, tenemos la paleta de sombras que tiene un precio de $20, contiene iluminadores de un lado y bueno, las sombras del otro. Y la historia de color, aunque agradezco que hagan referencia como a el color rojo, por ejemplo, del pelo de la sirenita, el verde del color de la cola, el azul del agua, el morado del brasier, etcétera. Al final de cuentas termina siendo una paleta tipo arcoíris que no me emocionan tanto los tonos, la verdad. Los iluminadores tampoco me llaman la atención, ni siquiera este otro que está muy bonito porque es en individual. Este tiene un precio de $10 y la única razón por la que lo compraría sería por coleccionarlo, así como compré el iluminador en colaboración de la Cenicienta con Colourpop, que simplemente está de adorno ahí porque no lo uso tanto porque el tono no me gusta mucho. Y tampoco este lip topper, que es como un gloss metálico. No uso ese tipo de productos por lo regular, siento que no me complementan bien. Entonces, lindos empaques, pero creo que no compraría nada esta vez. Aunque no se preocupen, o sea, si ustedes son fans de La Sirenita y dicen, ay, tengo que tener algo, hay que respirar, dale, como dicen, porque más colaboraciones van a venir, o sea, van a venir en el futuro. Sé que esto de las colaboraciones llegó para quedarse, colaboraciones de todos con todos, y Disney suele hacer esto de colaborar un montón de veces con un montón de marcas. Entonces yo esperaré a una mejor colaboración con La Sirenita. La colaboración que les decía con una persona que ya no vive es de Urban Decay con el cantante Prince, que la verdad no estoy muy familiarizada con él. Sí he escuchado su música, pero así de su personalidad y demás detalles como de la persona como tal no conozco mucho, pero a la vez siento que no tiene nada que ver la historia de color ni el concepto casi de estas paletas de sombras con él. Me recuerda más esa paleta de sombras al estilo de la marca de Manny MUA, Lunar Beauty. Pareciera como la de Life is a Drag, algo así, no sé si por la imagen. Ya ven que esa paleta tiene como los ojos y las cejas. En este caso es nada más un ojo y una ceja, pero aún así me recuerda mucho. Son dos paletas de sombras, You Got the Look y Let's Go Crazy, que creo que son el nombre de canciones de Prince. La mayoría con tonos metálicos, creo que nada más tienen 2 mates cada una de estas paletas por un precio de $55 cada una. Además, un delineador Kajal, creo que se llama negro, que eso pues sí tendría mucho que ver con el cantante, pero a la vez es un delineador nada más negro, pero bueno, ha de estar bueno, por $25. También un iluminador líquido por $32. El polvo All Nighter por $34. Ese polvo es bueno, aunque no es un producto nuevo como tal por esta colaboración, sino simplemente es como un empaque especial por Prince. Y una brocha por $28, o se puede comprar todo por $250. Afortunadamente no me llamó la atención esto. Y la marca Hipdot creo que ya encontró eso que les funciona, que son las colaboraciones con todo, porque hasta hicieron creo que con la salsa Tapatío, y en esta ocasión están haciéndolo con la película Clueless, que también el mes pasado hablamos de ellos y no recuerdo, ya se me olvidó. Es que es demasiado, pero si me acuerdo les pongo aquí la colaboración que tuvieron, porque estoy casi segura que ya lo están haciendo una vez al mes. También lo intentaron hace como un año con influencers, pero parece que este es el modelo que más les ha funcionado. Y tiene sentido porque, como siempre les digo,
atraen mucho por el marketing de la nostalgia, de que ay, que es mi película favorita o mi princesa, mi salsa, lo que sea, pues lo tengo que tener. Y muchas gracias a quienes me etiquetan en Instagram en este tipo de lanzamientos que me ayudan también a la investigación para el video. Y vi a varios de ustedes muy emocionados por esto. ¿Será que les gusta mucho la película? Pero a mí no me gusta. Sí se me hace súper bonito el empaque de la paleta, así como peludito, muy de los 90s y así. Y también la pluma esta con plumas precisamente. Pero imagínense, yo por ejemplo que siempre guardo mis paletas, no que sea tan descuidada, quisiera pensar, pero tampoco tan cuidadosa como para mantener limpio esto y tocarla a veces, no sé, con base de maquillaje o algo así. Ese peluchito no, y luego es un color muy claro, entonces no creo que me convenga comprarlo. Y la historia de color tampoco la siento tan relacionada con la película, y es que en la mayoría de las películas las actrices por lo general llevan maquillaje muy ligero, muy neutral, y está medio complicado el hacerles historias de color. Yo le hubiera puesto un amarillo porque creo que es un color muy de la ropa que llevan, y nada, esta paleta no sé, no me recuerda a esa película. Tiene un precio de $32 y lo que menos me llama la atención es la paleta de rubores, porque está muy bonito el diseño. Es un teléfono de estos celulares de esos tiempos por $26, pero están súper pequeños los tonos. Entonces, a menos, por aquí tenía mi brocha de rubor, creo que ya me la llevé, pero a menos que quieras un rubor combinando todos los tonos, pues está difícil tomar de un solo tono aquí. O sea, bonito el concepto, pero no tan funcional en mi opinión. Además, esos 3 tonos de mini glosses por $24. Y también se puede comprar la caja de pillar por $108. MAC con Cruella. Y es que le van a estar sacando una película a Cruella, y eso me gusta, que Disney haga películas de los villanos, porque muchas veces, y lo hemos hablado en los videos estos que he hecho donde hablo un poco del análisis de princesas y eso, que están los buenos y los malos, pero los malos por algo se hicieron malos, y en la vida real también. O sea, cualquier persona criminal, etcétera, tuvo algo que lo llevó ahí. Entonces me parece muy interesante eso. Va a estar protagonizada por Emma Stone. Pero en cuanto a la colaboración con MAC, sí me quedaron a deber. Vean esta paleta de sombras. Parece diseñada por Rafaelito. Así, cuando le doy las crayolas, sí haría algo como esto. Tanto los tonos como el arte del empaque. No, sí, me imagino que a alguien le debe gustar, pero en general creo que han de ser pocas personas, en mi opinión. Estoy entrando a la página, ya se puede preordenar la colección, al menos en los Estados Unidos, y chequen el Instagram de MAC de cada país, porque va a estar variando las fechas en las que lleguen a diferentes países. Pero bueno, aquí en los Estados Unidos ya se puede preordenar, como les digo, y esta paleta tiene un precio de $45. No, creo que ni 20 pagaría por ella. También tenemos los labiales por un precio de $21 cada uno, y son los mismos tonos tanto en barra como líquidos, y creo que eso es una buena idea porque nos deja escoger el acabado o fórmula que querramos. Y un dúo de rubor por $31, un delineador de 2 puntas, blanco y negro, lo cual tiene sentido, pero me hubiera gustado que, por ejemplo, las brochas, que sí siento que se ven muy Cruella, fuera todo blanco y negro. De hecho, todo, también los labiales, porque al principio cuando vi esto yo pensé que era Coca-Cola colaborando con MAC, porque las letras de Cruella y rojas sí se ven muy Coca-Cola. Entonces, si todo lo haces como estos labiales rojo y rojo como de la lata de Coca-Cola, pues más se parece a Coca-Cola. Lo hubieran hecho todo el empaque, no nada más la tapita, blanco y negro, creo que fuera más la esencia de Cruella, en mi opinión. Y hay una marca que no es nada más de maquillaje, sino también es de cuidado de la piel y como de higiene, shampoos, acondicionadores para hombres, que se llama Hims. Que sí, yo soy de la idea de que no es necesario que una marca de maquillaje sea así publicitada como solamente para hombres, pero también no podemos negar que existe la
masculinidad, o sea, frágil, que sienten que ya por comprar, no sé, este corrector que no tiene en sí nada de femenino, pero como es simplemente, no dice for men, o sea, para hombres, pues ya es de mujer. Entonces entiendo que no es lo ideal, pero también tiene sentido que existan este tipo de marcas. Y en esta ocasión están colaborando con A-Rod, que ya no supe si es el ex o no es el ex de Jennifer López. Creo que sí, es el ex, pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante aquí es que están lanzando Blur Sticks, se llaman, así como correctores en barra, que como les digo, Fit Me de Maybelline Maybelline tiene una línea que se llama Fit Me que tiene de esos. Entonces no es necesario comprarlos exclusivamente para hombres, con 8 tonos por un precio de $17, como para eso, cubrir algunas ojeras. O sea, siento yo que la opción que están dando con este producto es aplicarlo en zonas estratégicas, y como lo está haciendo en esta imagen A-Rod, el difuminarlo con los dedos, que eso también para mujeres está bien buena la idea, porque es como un no make-up, nada más te enfocas en lo que quieres cubrir y ya. Y creo que esta es la última colaboración de este video, y ya entrando con las marcas indies, se trata de Pink Camels, que ellos se han aventurado más al maquillaje. Iniciaron con solamente pestañas postizas, pero ya ven que también hicieron la colaboración con Kawaii Doll, una paleta súper bonita inspirada en las mariposas, y hoy están colaborando con las chicas súper poderosas por una paleta de $18 y un set de 3 esponjas. Las esponjas tienen cada una grabada una de las chicas superpoderosas y son en diferentes materiales. Una es de terciopelo, la otra es de microfibras y otra que se llama hidrofílica, que es regular. Estas así nada más que se hacen gorditas y son libres de látex. El set de las 3 esponjas tiene un precio de $12 y la paleta de sombras, cada una de las filas horizontales está como inspirado en una de las chicas superpoderosas, y juntas pues ya tenemos una paleta de arcoíris. Además pues no pueden faltar un set de 3 pares de pestañas postizas. Van como de, las 3 se me hacen algo dramáticos, pero como de no tan tupido a muy tupido. Me hubiera gustado uno de estos pares que sea un tanto más natural, como para, no sé, como para el día a día. Y algo muy bonito que está haciendo la marca, que para minimizar el impacto al medio ambiente, están incluyendo una bolsita de tela en la compra de los sets de las esponjas, para no enviarlas en el típico plastiquito y cajita. Y creo que es un paso en la dirección correcta, y la bolsita está súper bonita, te puede servir para guardar pues cualquier otro tipo de cosas, maquillaje o hasta joyería. Y tenemos código de descuento de hecho con Pink Camels, que es Maquisienta, para un 10%, y de todos los productos les dejo los links en la cajita de información. Este código en particular me da una pequeña comisión a mí, que se los agradecería mucho, al igual que los links que tienen un asterisco. Si ustedes hacen una compra por medio de ellos, de igual forma me da una pequeña comisión a mí, que no les cuesta nada a ustedes. Continuando con esto de las marcas indies, hay un nuevo proyecto iniciado, hasta donde entiendo, por Paulina Florencia de The Urban Beauty, que se llama Elmol The Beauty Shop. No es una cajita de suscripción, sino se trata de un concepto nuevo, que de hecho ella lo llama como algo muy innovador, que va a revolucionar la forma en la que compramos maquillaje. Y sí me parece interesante, porque se trata, al menos este primer lanzamiento, de los productos favoritos de Paulina Florencia, incluirlos en diferentes kits ya consolidados, o sea, de diferentes marcas, y venderlos así pues a sus fans con envío gratis. Y da diferentes opciones, porque al menos en este primer lanzamiento son 8 kits en total, y los precios van desde 720. Creo que tienen un descuento ahorita por el hot sale o algo así. No sé si vayan a subir al precio que no está tachado, perdón, al precio que está tachado. Eso sí no sé, pero bueno, más o menos los precios van desde 720 hasta 1,350 pesos, siendo el más costoso, por ejemplo, las sombras de Andy Espinosa, que a ella le encantan esos 3 tonos, y también este otro que se ve con productos más completos. De este primer lanzamiento tenemos marcas como Bianca y M, todas mexicanas hasta el momento. No sé, porque lo que yo entiendo, y es aquí donde no fue muy clara Paulina si es su marca o no lo es,
pero creo que sí, es definitivamente su marca, sí es algo para estar súper orgullosa en mi opinión. Pero bueno, lo que parece que va a venir es que va a estar colaborando con más influencers donde ellos van a estar escogiendo sus favoritos de a lo mejor estas marcas. No sé si en el futuro vaya a incluir más, no solamente mexicanas, sino también internacionales. Creo que tiene potencial esto. Lo único es que es para los fans de esas personas con las que colaboré, en este caso en particular de Paulina, porque haciendo cuentas no te sale más económico que comprar las cosas en individual. Sí tiene como a lo mejor un 20% más de incremento en el precio que si lo compramos todo aparte, pero esta es la ventaja que este servicio nos ofrece de tenerlo ya consolidado, y estaba viendo que tienen envío gratis a toda la República Mexicana. Entonces ya es de variar, porque si por ejemplo si vamos a comprarlo a Nuestro Secreto y luego otro en la página, no sé, de Dr. Pau Pau, creo que es una de las marcas de los productos que incluye, pues ahí sí te va subiendo el precio. Entonces es de sacar cuentas, pero por lo que les digo que es nada más para los fans, no solamente porque apoyarías económicamente al influencer, sino también porque tienes que tener mucha confianza en sus recomendaciones, porque son sus favoritos de sus favoritos, lo que más te recomienda, lo que más usas. Entonces no es como para cualquier persona que nunca ha escuchado hablar del influencer y eso, pero sí creo que es una muy buena idea y habrá personas que les puede convenir, independientemente de apoyar o no, el comprarlo todo consolidado y que te llegue y ya usarlo, o mejor estarle buscando. Y ella tiene muchos contactos con muchos influencers, entonces seguramente vamos a estar viendo cajitas de este estilo muy pronto con otros personajes, y ya sería de evaluar caso por caso qué productos son, qué precio tienen y obviamente el influencer. Pero sí estoy intrigada para ver qué más nos tiene, pero por el momento no conozco tanto de estas marcas. Y las máscaras de pestañas ya las he probado por otro lado, y también las de Andy Espinosa ya tengo algunos tonos, entonces creo que esta colaboración en particular no es tanto para mí. Déjenme ustedes qué piensan en los comentarios. Y otro lanzamiento de una marca indie es esta paleta de Glamlite, se llama Red Velvet Cupcake. Y ay, no saben cuánto me gusta el pastel de Red Velvet, es mi pastel favorito. Pudiera comer todos los días de eso, que ni me digan que ya se me antojó. Y me gusta muchísimo la historia de color de la paleta, obviamente rositas, que no necesito más, pero por ser de Red Velvet me está tentando. Y la paleta con cada compra incluye como una cajita de horno, que a veces eso puede ser pues estorboso, pero pues es un plus que la marca nos está ofreciendo por un precio de $25 y contiene 12 tonos. Es de esos lanzamientos que, al igual que el postre, es un gusto culposo, porque yo sé que no necesito la paleta ni la historia de color ni nada, pero sí me gustaría tenerlo y sí se va a la lista de deseos. Además que la calidad de Glamlite, la intensidad, la pigmentación y los metálicos es muy bueno. Y vamos rápidamente con la sección de Colourpop. Este es un sneak peek del mes pasado. Se llaman Cheek Quads, o sea, un cuarteto de productos de rostro que yo pensé que iba a incluir bronzers, pero no, son nada más rubores e iluminadores, y los rubores son en diferentes acabados, mates y satinados, por un precio de $12, que están muy bonitos. Pero sí me hubiera gustado que le hubieran puesto un bronzer como para hacerlo ya un maquillaje completo, de tenerlo en la bolsa y eso. Disponibles en 5 tonos, desde muy claros, cálidos, más rosas, hasta muy oscuros. Pero sí me hubiera gustado que los hubieran hecho un tanto más completos, entonces creo que por el momento no me interesa tanto comprar uno de estos. También van a estar teniendo sombras Super Shock, que recordemos que es el producto con el que inició la marca. De hecho tenemos maquihistoria de la marca por si no lo han visto, que fue este producto estrella, y cada año, porque creo que es este mes, el mes de junio es su aniversario, entonces siempre lanzan como tonos especiales y así, y estos son tonos muy veraniegos según ellos, aunque el tono que a mí más me gusta no es ninguno de los vibrantes, sino el último de estos swatches que se llama Rosebud, porque con el dedo, por todo el párpado móvil, ya para mí es un look completo. Eso, máscara de pestañas, los ojos se ven como smokies, pero no demasiado oscuro, a la vez medio natural, y ese tono sí lo voy a comprar. Ojalá que no se agote, porque estos de Colourpop se enfocan demasiado en los nuevos productos y luego
lo que uno quiere regresar a comprar, agotado. Entonces ojalá que sí lo alcance, y estos tienen un precio de $7 cada una. También, y creo que esto es de su más importante lanzamiento del mes, es la colaboración con Barbie, que Barbie Malibu en específico, que es pues esta de la playa y eso, esta Barbie está cumpliendo su 50 aniversario este año, entonces no dudo, como les digo, que van a venir más colaboraciones con Barbie de maquillaje, y si esta por algo no capta del todo su atención, no pasa nada, van a venir más. Este en particular incluye esta paleta de sombras por un precio de $25, que creo que la licencia de Barbie ha de salir costosa porque también está muy costosa esta paleta para hacer Colourpop, y aunque ya sé que es con pop de color azul, sí tiene sentido por ser Barbie Malibu. Y también, aunque esta historia de color no es precisamente súper original, así diferente de todo lo que no hayamos visto en el mundo, porque eso está muy difícil, me recuerda un tanto a la de Amrezy de Anastasia Beverly Hills. Aún así siento que es una historia de color diferente para Colourpop, como que normalmente no combinan tanto los rosas y los azules, y aquí se ve una buena combinación. Aunque fíjense que no estoy emocionada. ¿Será que esperaba ver la cara de Barbie en la paleta en sí, o en al menos los productos? Y creo que no lo hicieron, porque poner su cara en la paleta, como lo hicieron por ejemplo con la de Lizzie McGuire, que si viene al menos el dibujito de la monita y eso, les ha de haber salido más caro. O como esta, la de... ¿cómo se llama? Sailor Moon, que aquí viene Sailor, entonces eso como que me hace quererlo comprar más que nada más el logo. Como les digo, ha de haber costado más el poner a Barbie ahí, y dijeron, no, mejor nada más el logo, y así pues nos ahorramos más dinero, nos ganamos más o lo damos más barato, no sé. También van a estar teniendo sets de labios con delineador y pues labial en barra por $16, un espejo, un iluminador de estos súper enormes que nunca en la vida nos acabaríamos, por $12, pero de precio pues creo que no está tan mal. O se puede comprar todo por $99. La última vez que entré seguía disponible en la paleta, sí, lo cual está muy bien, todavía está ahí por si les llama la atención. Y hay otra colección de verano de Colourpop, se llama So Very Lovely, que fíjense que estoy viendo y viendo esta paleta y ya entendí por qué me llama tanto la atención, por ese lilita que tiene en medio. Lo tapo y ya se me hace como que normal. A veces es solo un tono lo que nos llama a comprar alguna paleta, y también me gusta muchísimo el marketing que le hicieron a la campaña con esas flores así como vintage. La paleta cuesta $18. También van a estar teniendo estos 3 rubores por $8 cada uno, delineadores de labios por $7 y lippy sticks como labiales en lápiz por $7 también. Aunque vean esta comparación de la página de Instagram Makeup Craze, que hace seguido esto y siempre ayuda, porque así te das cuenta que uno es ya muy repetitivo a lo que ya ha hecho Colourpop, y dos, seguramente ya tienes algunas de estas paletas o parecidas en tu colección, y eso salva. Entonces voy a ser fuerte y no la voy a comprar. También Colourpop o la marca hermanita Solvari están lanzando bases de rostro y cuerpo, así como la MAC Face and Body o como la Dior Face and Body. Entonces a lo mejor esta pudiera ser una opción interesante, y aunque no la usemos en el cuerpo, que a mí la verdad y menos con este calorón me interesa utilizar maquillaje de cuerpo, tal vez a veces, y luego con el embarazo sí se me notan algunas venitas de los tobillos, de las piernas. Ahí pudiera ser una opción interesante el aplicar base de maquillaje en vez de poner medias o cubrir de alguna otra forma, pero no necesito una que sea exclusiva para cuerpo. Con una base de maquillaje que no transfiera de rostro creo que es suficiente. Pero para lo que sería interesante también esta base es porque contienen más producto que las normales, y si está buena la fórmula, así respirable como lo son estas, que no transfieren, con cobertura, aquí dice que es cobertura media, puede ser interesante y no estoy cerrada a probarla. Y parece que se pusieron de acuerdo porque Makeup Revolution estuvo sacando una base de maquillaje igual para cuerpo y rostro. Seguramente no porque son competencia, pero la sacaron casi al mismo tiempo y me encantaron las modelos de la campaña de Makeup Revolution. Súper bien, me da mucho gusto, y son más tonos que la de Colourpop porque son 15 tonos. Lo que dice aquí de diferencia de la de Colourpop es que es cobertura ligera y la de Colourpop es cobertura media, entonces ya se
sería buscar qué es lo que querramos, que a mí me gusta un poco más media, y si quiero bajarle en cobertura pues la aplico como más ligeramente o me pongo más poquita. Entonces en ese sentido creo que va ganando en mi preferencia la de Colourpop, pero parece que esta de Makeup Revolution contiene demasiado producto que hasta cuando yo lo vi pensé que eran shampoos o algo así. Y esto me recordó a la nueva marca de maquillaje de Huda Beauty, que no sé qué tan necesario era crear una nueva marca, y eso es una tendencia que parece que todas las marcas están haciendo. La tiene Makeup Revolution con un montón de hijitos, también Colourpop, y ahora pues Huda Beauty con esta nueva marca que se llama Glowish, que es como una combinación, parece ser, o bueno, me recuerda un tanto más a Soul Body de Colourpop, porque es como más natural. O sea, tenemos Huda Beauty con el maquillaje intenso, alta cobertura, muy Instagram. Tenemos Wishful con el skincare, así todo pues de cuidado de la piel, mascarillas y eso. Y aquí Glowish pareciera que va a ser un maquillaje natural, como más ligero obviamente que el de Huda Beauty, pero no sé qué tan necesario era una nueva marca, quién sabe. Y esta nueva marca promete tener empaques amigables con el ambiente, lo cual está muy bien, pero ¿por qué no también lo puede hacer Huda Beauty y Wishful? Ojalá que le pegue eso a las otras marcas. Y va a estar disponible a partir del 1 de junio. Va a estar iniciando con dos productos. Uno es un tinte de rostro, así como un hidratante con color más o menos con cobertura muy baja y sin fragancia. Y también 5 tonos de bronzer, que es un bronzer así como luminoso, que a la vez también esta cuenta de Instagram lo estuvo comprando al menos de imagen, de estética, con este otro de CoverGirl, porque el de Glowish, no Huda, Glowish tiene un precio de $31, entonces sí está algo costoso. Y este swatch es así como amarillo, se me hace... O sea, un bronzer tan amarillo yo no lo usaría. O sea, no sé como a quién le llamaría la atención esto. Tal vez como para agregar un iluminador dorado o algo así, pero para eso ya tenemos los iluminadores. No sé, como que no me llama tanto la atención ni los bronzers ni ese tinte con color, porque por ejemplo, como les digo, ya me recuerda a lo de Soul Body, el hidratante con color que ya tengo de Colourpop. Entonces veamos qué más lanza esta marca, pero por el momento no me emociona tanto probarla. Y también quiero que hablemos de este lanzamiento de Huda Beauty. Ahora sí, estas 3 paletas de iluminadores que viene siguiendo como esta tendencia de como estas paletas de tonos nudes, de como para pieles más oscuras, medias y claras, pero esto es con iluminadores. Y lo que más me llama la atención de esto es el empaque, porque pareciera que es así como una figura religiosa esta Huda, y ya ven que le encanta poner su rostro en casi todos sus productos, y no se salvó de los memes porque le hicieron este meme así como si fuera Jesucristo, lo cual pues es que sí, fue muy evidente como el parecido que tiene con las imágenes religiosas. No estoy tan interesada ahorita, como lo he dicho miles de veces, en los iluminadores, entonces ni por el empaque ni por los productos me llama tanto la atención, aunque me gusta que esté dividido así en las diferentes intensidades de tonos de piel, y así si tú eres tono medio, oscuro o claro, pues puedes usar los 4 tonos porque nada más tienen diferentes subtonos. O sea, ya dejamos atrás esas paletas en las que nada más usabas 1 o 2 y los demás pues los terminabas usando como sombras o ya de plano ni usando. Y es el aniversario del bronzer Hoola de Benefit, este súper clásico, y por eso lo están lanzando en una edición limitada que es luminosa por un precio igual de $30. Estos swatches me confundieron a mí porque se me hizo un muy buen lanzamiento. Ese bronzer en luminoso tiene demasiado sentido, por lo cual siento que no tendría por qué ser de edición limitada, o nada más le ponen así para después, o sea, para causar estas ansias de comprarlo y después lo van a hacer permanente, que tiene sentido. Pero estos swatches me confundieron porque pensé que eran todos los tonos los que sacaron en luminoso, pero no, nada más este tono, como que el más claro. Y sí, para algunas pieles puede servir como bronzer, para otras como iluminador, pero sí esperaba verlo en más tonos. Y lo que me desilusiona un poco, aunque agradezco la honestidad de la marca, porque ya ven que todas estas fotos de campañas de marketing las retocan, es que se ve mucho la textura de esta chica. O sea, gracias, como les digo, por la honestidad, pero así debe ser. O sea,
tú ves la imagen real y ya decides si comprar o no. O sea, sí debería ser la transparencia en todo esto, sobre todo del maquillaje. Pero muchas veces nos engañan, aunque agradezco, como les digo, que se ve la textura y por eso no lo compraría. Y se me estaba pasando mencionar esta paleta de Colourpop, de tanto pues es natural que se me vaya la onda. Esta es su lanzamiento más reciente, al menos cuando estoy grabando este video. Se llama You Are Golden y tiene un número de 30 tonos esta paleta. Así como Morphe le copia a Colourpop en algunas cosas, creo que Colourpop también le copia a Morphe en otras, porque esta parece más una paleta de Morphe que de Colourpop. Me parece muy repetitiva, la verdad no me gusta. Y me da gusto que Natasha Denona haya lanzado una paleta de estas de $65. Ojalá se quede ya en estos formatos nada más, por favor. Esta es la Sendo Palette y tiene una combinación de tonos cálidos y fríos. Aunque siento que ya tengo estos colores de la misma Natasha Denona, solo que en otras paletas. Por ejemplo, tengo la Sunset, ¿Sunset se llama? Sunrise, sí, la Sunrise, y tiene todos los colores de la mitad, las 3 primeras filas. Y de los otros tengo también la paleta Triochrome, entonces no siento necesitarla y pareciera ser que la marca se está como repitiendo a sí misma, como esta página de Instagram nos lo muestra aquí, que si no tienes estos colores y te gusta la historia de color, creo que es una muy buena opción, aunque para las personas que ya tienen algunas de las anteriores paletas seguramente no necesitan esta. Y Fenty Beauty tiene un lanzamiento este mes que no logro comprender como tal, pero estoy intrigada. Se trata de un como producto que cancela, o sea, como corrector, pero a la vez ilumina la zona de debajo de los ojos, y nunca había yo tenido tantas ojeras como es este punto. Y eso que Rafaelito ya duerme toda la noche, ni siquiera cuando se estaba levantando 2-3 veces por noche de recién nacido tenía tantas ojeras como ahorita, pero pues entiendo que es por el embarazo y así. Entonces no es que necesite un corrector de estos de colores así como naranjas, morados, porque como nos dicen la mayoría de los maquillistas, y creo que tienen razón, los correctores de hoy en día tienen tan buena cobertura que no es necesario poner un corrector de color debajo, pero este pareciera ser que sí tiene un poco de corrección de color, pero no es necesario aplicar corrector encima. Es lo que entiendo por la descripción, ya que dice que ilumina y corrige a la vez, y también se ve de una textura muy ligera, entonces por eso me llama la atención. Y en las imágenes de las modelos sí se puede ver un poquito de ese subtono de corrección, pero a la vez se ve iluminada esa zona y, o sea, no se ve como muy pesada, entonces sí lo quiero probar. Y tiene un precio de $25, entonces compro uno y ya les cuento si me cubrió las ojeras o no. Y el último lanzamiento del que vamos a hablar es este de Juvia's Place, que se llama Bronze Collection. Contiene esta paleta de sombras, que eso no es lo que me llama la atención de la colección, sino estos dúos de bronzers, que creo que vienen muy de moda este tipo de productos, en parte gracias a Patrick Ta. Ya ven que tenemos también estos bronzers, que a mí me gustó mucho la combinación del bronzer en crema y en polvo. En esta ocasión son solamente en polvo para las personas que no les gusta revolverse con las cremas, y tienen un precio de $18. La diversidad de tonos creo que está muy buena. Un tono un tanto más frío, el otro más cálido como para broncear y contornar. Y debido a que la fórmula de Juvia's Place, al menos la que he probado en rubores, es muy pigmentada, creo que me compraría el segundo, este tono que les estoy marcando aquí, porque estaba pensando en el tercero, pero no, es muy pigmentado, que no creo que necesitar tanta intensidad. También van a estar teniendo labiales y glosses minis por $10 cada uno. En cuanto a las noticias del maquillaje, que más bien son noticias de skincare, porque resulta que ya ven que Estée Lauder tiene un montón de marcas y por lo general son marcas de alta gama, pero ¿qué creen? La marca que más le está dando dinero en este momento no es una marca ni de maquillaje ni de alta gama, sino es de cuidado de la piel y de bajo precio. Es The Ordinary, que ellos ya compraron el 71% de la marca. A ver, déjenme confirmo. Son dueños del 76% de la marca y planean en los próximos 3 años en comprar el 100%. Ojalá que estos de Estée Lauder no la echen a perder, que todo siga bien, porque The Ordinary es la marca más
famosa de skincare en este momento y tiene sentido sobre todo por los precios accesibles y porque en TikTok les ha ido muy bien con las reseñas. Y me parece interesante cómo Estée Lauder se está enfocando en esas marcas que sí le dejan y matando otras como Becca, que ya ven que pues muy pronto este mes de septiembre la van a cerrar. Y nosotros cerramos este video con los sneak peeks que Natasha Denona nos va a traer rubores líquidos que se ven muy ligeritos, no tan pigmentados como los de Rare Beauty, pero bueno, pronto les tendré más detalles. También Chanel, vean la paleta que va a estar lanzando por el aniversario del perfume, el Chanel número 5. No sé por qué no me llama nada la atención, o sea, como que siento que no tiene nada que ver con Chanel las figuritas, aunque obviamente sí por el 5 y el perfume, pero no sé, qué bueno que no me tienta. Y de Beauty Creation se viene una nueva paleta que seguramente es su lanzamiento de verano, se llama Island Girl, como chica de la isla. Y de MAC también su lanzamiento de verano se ve muy prometedor, al menos en empaques. Vean qué bonito, pero vean también el iluminador Super X se ve, o sea, por un empaque bonito creo que no caería en la trampa, pero quiero ver el resto de la colección y lo hablaremos aquí muy pronto. Y si llegaron hasta el final de este video, tienen que dejarme en los comentarios un emoji. En esta ocasión será de bebé porque pues ya saben por qué, qué emocionante. También esténse atentos a mis historias de Instagram y la pestaña de comunidad de aquí del canal porque no sé pues en qué momento va a llegar la bebé y por ahí les estaré avisando. No tengo videos planeados, no me ha dado el tiempo ni la energía. Entonces el que voy grabando lo voy subiendo. Entonces tal vez si en 1, 2, 3 semanas no ven algún video, ya sabrán por qué. Pero esténse atentos a pues las comunicaciones que les estaré dando por aquí. Y también no olviden revisar los perfumes Dossier. Muchísimas gracias por todo su apoyo y también pueden compartir este video con alguien que le gusta esto tan divertido del maquillaje y nos vemos muy pronto en uno próximo. No se olviden del like. Adiós.